compartir el estudio de la palabra de hoy, dado por el hermano Marcos Cabrera. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, seguimos meditando en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, donde estamos viendo la obediencia del siervo de Dios como sacerdote del Nuevo Testamento. Seguimos con el versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y así encontramos que dice, las armas de nuestra milicia no son carnales. El versículo 3 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Y el versículo 2 mostraba la manera en que los corintios pensaban acerca de él, que andaba según la carne. Y siempre es así, los creyentes carnales no pueden discernir la verdadera espiritualidad y juzgan mal aún al más espiritual. Ellos van a encontrar que está mal lo que está haciendo, su proceder, su manera, porque no es conforme a la carne realmente. Y hasta piensan de que el espiritual es el carnal. Pero vemos realmente la respuesta de Pablo en este versículo 3, pues aunque andamos en la carne, este cuerpo débil, no militamos según la carne. Así, entonces, vemos que las armas de la milicia del apóstol eran armas espirituales y como tal eran poderosas, dice, son poderosas o de gran alcance para la destrucción de fortaleza. Eran para derribar fortalezas del diablo, como habíamos visto, mencionada en el versículo 5 como argumentos, también se traduce cálculos o razonamientos, imaginaciones, la misma palabra argumento, y toda altivez o cosa elevada, que generalmente es lo que llama la atención y parece que no hay más palabra autorizada que esa. Y eso está en nuestra vida, también hacia afuera, que por ahí nos hace prestar atención a eso, como falsos maestros y así. Y también dice pensamientos, que realmente la palabra significa intelecto, habla de nuestra mente, nuestro pensamiento. Y esto todo es algo que realmente se levanta, como habíamos visto, contra el conocimiento de Dios. En el versículo 5 claramente se habla de llevar nuestros pensamientos, nuestras imaginaciones a la obediencia a Cristo, ya que nuestros pensamientos e imaginaciones se levantan contra el conocimiento de Dios y lo que nosotros somos llamados es a conocer a nuestro Dios. Somos llamados a la comunión con Él. Nuestros pensamientos e imaginaciones son claramente las fortalezas o bastiones del diablo, porque se elevan contra el hecho de conocer justamente a Dios. Y esta ha sido siempre la manera de Satanás. De aquí que Pablo exhorta a Timoteo también, en 2 de Timoteo, el capítulo 2, versículo 15, encontramos cómo el apóstol le dice, bueno, hay que usar bien la palabra de verdad. Y él le dice, evita las profanas pláticas huecas, las profanas o que pasan el límite, también es como una noción, que tienen nociones que tenían aquellos maestros judaizantes que venían y hablaban de todos los temas, habido y por haber, pero solamente tenían nociones de discursos huecos, que realmente no había un verdadero conocimiento detrás de esto. Y él dice, evita esto. Si vamos a conocer realmente al Señor, tenemos que meditar la palabra. En primer lugar, la palabra de Dios. Y después aquellos que hablan, hay muchos que hablan, pero solamente tienen ciertas nociones y realmente son discursos huecos. Mirando a la luz de la palabra podemos darnos cuenta. Si no meditamos la palabra, no nos vamos a dar cuenta, porque no tenemos a la palabra de Dios en primer lugar. Pero si meditamos la palabra, vamos a discernir si el mensaje es de Dios,
si el mensaje realmente es el mensaje de un enviado del Señor. Pero ellos traían, dice, algunas nociones, discursos huecos, pero es mejor desechar esas cosas. Y en esta manera vemos que dice Pablo que esas nociones huecas lo único que hacen es conducir a la impiedad. Y al final termina desviando de la verdad nuestro pensamiento. Así que en lugar de aprobar lo que Dios aprueba, vamos a desaprobar. Habíamos aprendido ya en la Epístola a los Romanos capítulo 12 que se nos llama a meditar en la palabra de Dios de esta manera. Entonces somos transformados, no adecuándonos a la forma de este mundo, forma de pensar de este mundo. Al contrario, para que nosotros podamos aprobar lo que es la buena voluntad de Dios al principio, después la agradable y después la perfecta, pero nunca yendo en un camino lejos de la manera o el pensamiento de Dios, porque eso va a conducir cada vez más a la impiedad, como también habíamos visto en Romanos el capítulo 1. Por rechazar la verdad de Dios, andar en su propio pensamiento, al fin y al cabo se tiene un pensamiento desaprobado realmente por Dios. Y otra vez, por supuesto, con ese pensamiento se llega a aprobar aquello que no conviene porque va a llevar a la perdición. En 1 Corintios y el capítulo 1 y el versículo 19, y también en el capítulo 3, versículo 18 y 19, Pablo habla abiertamente contra la sabiduría de esta edad. Vemos que muchos predicadores no se animan a hablar resueltamente contra la sabiduría de esta edad. Muy por el contrario, tratan de traer esas enseñanzas dentro de la iglesia. Filosofías, dice Pablo, huecas sutilezas. Pablo es muy duro, como muchos dicen, pero dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. Pablo trae un versículo del Antiguo Testamento, como Dios ya había dicho. Y después en 1 Corintios 3, versículo 18 y versículo 19 dice, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Si cree que tiene cierta capacidad en este mundo, bueno, no es esa la manera. No porque yo tengo cierto estudio, cierto título, ya pude alcanzar ciertas cosas de conocimiento, ahora yo puedo estudiar la palabra de Dios y ya puedo conocer todo porque tengo capacidad. No, dice, hágase ignorante. Comience como no, reconociendo que no conoce nada. Y en esa manera va a aprender para que llegue realmente a ser sabio. Es muy duro para el viejo hombre, es muy duro para la sabiduría humana, pero es necesario si es que queremos realmente recibir lo que Dios tiene para nosotros. Es mejor humillarse. Y al corazón contrito y humillado, Dios dice no despreciará jamás. Porque la sabiduría de este mundo, verso 19, es insensatez para con Dios. Lo mejor que el hombre puede traer es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos, o la astucia, o la destreza, la habilidad de ellos, o el truco, ya que el hombre, ¿no es cierto?, usa mucha astucia, maneras como para aprender ciertas cosas. Uno tiene una manera, otro tiene otra manera. Sin embargo, dice, si va a creer en esas cosas, entonces dice, Él prende a los sabios en la astucia de ellos, o en su propia capacidad. Así entonces, cuando vamos a la presencia de Dios, vamos a buscar, a conocer a Dios, entonces vamos a meditar la palabra, pero no en propia capacidad, vamos a buscar la ayuda de Él, que Él mismo por el Espíritu Santo esté operando, esté obrando, porque yo no puedo. Entonces el corazón contrito y humillado, dice Dios, no despreciará jamás. Pablo habla abiertamente contra la sabiduría de este siglo. Además, dando a entender en qué forma se opone al Evangelio de Cristo. Nuestra imaginación, nuestra altivez, nuestros pensamientos son realmente la trinidad de fortaleza que van en contra del conocimiento de Dios. Nuestra imaginación nos lleva a pensar que somos algo. Algunos ya hasta piensan que son Dios ya.
y no hay lugar para Dios en su vida. Y también nuestra altivez, nuestro orgullo, nos lleva a tomar el lugar de Cristo muchas veces. Y otra vez, Él no es nuestro Señor entonces. Y también nuestros pensamientos. No queremos dejar nuestra forma de pensar. Yo creo que es así. Y no queremos dejar lugar para que el Espíritu Santo comience a convencernos de la verdad de Dios. Por eso es una trinidad de fortaleza del diablo que va en contra del conocimiento de Dios. Y se nos llama a nosotros a tomarle a toda esa fortaleza como cautivo, llevar como se lleva a un preso, ¿no es cierto? Como se le lleva a alguien que es un enemigo, un soldado enemigo, y después se le lleva como cautivo, y otra vez se le lleva a obedecer a otro Señor, a otro amo. En esa manera nuestros pensamientos entonces comienzan a obedecer a nuestro Señor Jesucristo. En 2 Timoteo, el capítulo 3 y el versículo 8, vemos que la falsificación es la manera más sutil de oposición. Dice el versículo 8 de 2 Timoteo capítulo 3, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Janes y Jambres eran magos que no resistieron a Moisés precisamente enfrentándole abiertamente, sino haciendo lo mismo que hacía Moisés. Moisés hacía un milagro, ellos también. Entonces esto es una imitación, es una falsificación. Y entonces, pero dice, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento. Tal vez citan alguna porción de la palabra, pero son, dice, corruptos de entendimiento. O podemos decir, algo destructivo trae. Realmente tiene algo de verdad, pero otra vez, simplemente para cubrir el error que trae. Y dice, son réprobos en cuanto a la fe. Realmente son réprobos en cuanto a la fe. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así es la manera de Dios. Por eso, a medida que vamos meditando la palabra, constantemente meditamos con esa actitud humilde de que, reconociendo que yo no sé nada, pero Dios me va a enseñar, el Señor me va a enseñar. Reconociendo de esta manera, entonces, a medida que vamos meditando la palabra, infunde fe a nuestro corazón, a tal punto que nosotros, entonces, podemos creer lo que la palabra de Dios dice, más allá que yo antes pensaba así, y ahora, a través de la palabra, me doy cuenta de que no es así. Entonces, produce un arrepentimiento en mi vida. Ahora yo digo, no, ya no es como yo pensaba, es realmente como Dios dice. Dios dice así y así, entonces, ahora yo comienzo a creer, y si creo así, ahora yo comienzo a hablar como Dios habla. Entonces vemos que en Santiago, el capítulo 3, podemos ver, y el versículo 15, dice, porque esta sabiduría, hablando de la sabiduría humana, no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, y dice, diabólica. Nos muestra que Satanás realmente es la fuente de la sabiduría de los hombres. De aquí podemos decir que muestra claramente esa batalla que Pablo habla como la batalla de la fe. Dice él, pelea la buena batalla de la fe. Esta batalla es para derribar justamente los razonamientos, la altivez, pensamientos que son lanzados para justamente en oposición de lo que Dios quiere para nosotros, que nosotros les conozcamos a Él. Todos esos pensamientos nos llevan lejos de Dios, nos llevan a una independencia de Dios, y en esa manera entonces alejados totalmente de Dios. Volvemos a 2 Corintios capítulo 10 y el versículo 5, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Especialmente esta última parte que dice llevando cautivo, llevando como un prisionero de guerra, todo pensamiento, como un esclavo obediente a Cristo. Ahora es un esclavo obediente a Cristo. Antes yo pensaba cualquier otra cosa,
y estaba en contra de la voluntad de Dios, y mucho menos, podemos decir, esta era obediente a Cristo. Ahora todo mi pensamiento he llevado como un prisionero de guerra, pero por decisión mía. Ahora yo decido llevar todos esos pensamientos en obediencia a Cristo. Ahí vemos la obediencia del siervo de Dios como sacerdote. No va a enseñar cualquier cosa a la congregación, no va a enseñar cualquier cosa a los hombres, sino la verdad de Dios, la palabra de Dios. Si tenía otros pensamientos antes, ahora ya no. Ahora entonces va a ser obediente y va a enseñar lo que la palabra de Dios nos muestra que es la verdad y no otra cosa. Después, más adelante, encontramos las armas espirituales, y esto ya encontramos en Efesios capítulo 6, versículos 13 al 18, y también en Primera Tesalonicenses 5, el versículo 8, que son porciones que nos muestran que tenemos armas espirituales y son poderosas. Y esas armas justamente, entre la principal arma que se muestra especialmente en el capítulo 6 de Efesios, es la fe. Sobre todo, el escudo de la fe. La única manera de pelear contra pensamientos, razonamientos, es por fe en la palabra de Dios. Antes yo creía que lo que yo pensaba era así, lo que el doctor fulano decía era así, mas ahora, bueno, ya cambié. Ahora pongo en primer lugar la palabra de Dios. Y ahora oigo lo que Pablo dice en 1 Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe. En Romanos capítulo 10, versículo 10, él dice, con el corazón se cree, o se tiene fe es la palabra, con el corazón se tiene fe. Y en Hebreos 11:3 dice, por fe entendemos. La palabra es, entendemos ahí, es ejercemos la mente. Por fe entendemos. Así entonces vemos la importancia de la fe en esta buena batalla de la fe. Los santos pelean efectivamente con el corazón, no con la cabeza, sino con el corazón. Con el corazón se cree, y realmente es una batalla de fe, es una batalla de convicción, pero que viene por la palabra de Dios. Que el Señor bendiga ricamente a cada uno. Hola, te saludamos de la Iglesia El Evangelio de la Gloria. Nos encontramos en Posadas Misiones, República Argentina. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube, El Evangelio de la Gloria, en donde podrás encontrar muchos contenidos bíblicos para tu edificación. No te olvides de activar la campanita de notificaciones para recibir todas las novedades de nuestro canal. Y recuerda, somos bendecidos para ser de bendición.